Buenos días, hoy vamos a hablar del lenguaje literal y el lenguaje figurado presentado por Andesti Aldana Villada. Objetivo: elaborar un escrito donde utilicen palabras y expresiones en sentido literal y figurado. Activación de saberes. ¿Por qué crees que el ser humano inventó el lenguaje? Porque necesitaban una forma de comunicarse con los demás, expresar lo que sentían, pensar y también para poder vivir en sociedad. El lenguaje ayuda a entendernos y a compartir ideas. ¿Por qué crees que hay palabras y expresiones con dos o más significados? Porque las personas usan la palabra en diferentes contextos y con el tiempo el idioma cambia. Una misma palabra puede significar cosas distintas según cómo y dónde se diga. Esto enriquece el lenguaje, aunque a veces puede causar confusión. Construcción del conocimiento. ¿Qué es el lenguaje literal? Lenguaje literal es cuando decimos algo tal como es sin usar comparaciones ni donde sentimos. Se entiende exactamente lo que se dice sin interpretaciones. Por ejemplo, si digo tengo hambre, estoy hablando de verdad, no en sentido figurado. ¿Qué es la lengua figurada? El lenguaje figurado es cuando usa dos palabras con un significado diferente al literal para expresar ideas de forma más creativa o bonita. Por ejemplo, si digo tengo un corazón de piedra, no es que mi corazón sea de piedra, sino que quiero decir que soy una persona fría o que no muestra sentimientos. Relación del lenguaje literal y figurado. El sentido literal es el que significa exacto de una palabra. Por ejemplo, el cielo está nublado, María compró una manzana. El sentido figurado es un sentido distinto del origen de la palabra. Por ejemplo, el cielo llora, significa que está lloviendo. María tiene una sonrisa de oro, significa que su sonrisa es muy bonita y valiosa. Lo literario y lo figurado en la poesía. Los poemas son composiciones literarias que resaltan la belleza y la estética a través de las palabras. Pueden invocar alegría, tristeza, miedo, nostalgia. Utilizan lenguaje literal. Se usa para decir algo de manera clara, directa, tal y como sucede. Por ejemplo, las flores rojas perfumadas adornan la recámara. Utiliza el lenguaje figurado. Se utiliza para sugerir comparaciones y situaciones que por lo insólito, extraño y novedoso te impresionan o provocan una emoción. Por ejemplo, la niña con los rizos de oro y los labios de fresa sonríe a sus amigos. Conozca los siguientes ejemplos. Expresión en lenguaje literario. Vicente cortó a su novia. Significado literal. Se hizo una herida con unas tijeras, exacto o cualquier objeto punzocortante. Significado en lenguaje figurado. Terminó su relación de novios, terminó con ella. Expresión en lenguaje literario. Carlos se volvió loco. Significado literal. Carlos se volvió demente, pasé de sus facultades mentales, se fue al manicomio. Significado en lenguaje figurado. Carlos cometió una acción poco común, apresurada, llamó la atención.
Expresión del lenguaje literario. El alumno se pasa dormido. Significado literal. Está dormido tomando una fiesta, soñando cuerpo en reposo. Significado en lenguaje figurado. No está atento, está distraído en su mundo enlelado. Practiquemos lo aprendido. Ejemplo, espero que te guste, me costó un ojo de la cara. ¿Eso a qué se refiere? Gastar mucho dinero en algo. Hija, ¿quién te contó eso? Mamá, me lo contó un pajarito. ¿A qué se refiere? Alguien me dijo algo. Mi hermana es lenta como una tortuga. ¿Eso a qué se refiere? Es una persona que hace las cosas despacio. Transferencia del conocimiento. Les doy a conocer unos ejercicios prácticos del poema. El árbol es viejo, susurra historias en el camino. Los árboles no pueden hablar ni contar historias. En la colina canta el viento. El viento no canta, literalmente. El sol se esconde entre los cerros. El sol no esconde como una persona. Uso poético del lenguaje. Todo el poema en sí es un ejemplo de lenguaje literario porque utiliza recursos como la rima, el ritmo, la metáfora y la personificación para embellecer lo que se quiere decir. Les comparto un escrito corto utilizando palabras en sentido literal y figurado. Como título, El día loco en el salón. Hoy pasé la noche en blanco por estudiar y casi me duermo en clase. Juan brilló por su ausencia justo el día del examen. Mariana andaba como Pedro por su casa, sin hacer caso a nadie. Por suerte, Laura dio en el clavo con una respuesta difícil. Mientras tanto, Samuel, que tenía la lengua muy larga, contaba chisme, y Luisa daba mucha lora porque le fue mal. Ejercicio de profundización. Aquí les comparto mi anécdota como Pedro por su casa, en sentido literal y figurado, subrayando las palabras utilizadas en ambos sentidos. El otro día estaba en clase de sociales y llegó un niño nuevo al colegio. Todos los mirábamos porque era la primera vez que veíamos. Lo curioso fue en que entró al salón como Pedro por su casa, saludó a todos con confianza y sentó donde quiso, y hasta empezó a hablar como si nos fuéramos conocidos de toda la vida. Más tarde en el descanso algunos dijeron que ya había venido, que ya la habían visto antes porque él es el primo del profesor de educación física y por eso eh, venía tanto al colegio. Ahí entendí que andar como Pedro por su casa no solo significa caminar con un lugar con libertad, sino también actuar con mucha confianza aunque no sea tu lugar. Muchas gracias por su atención, compañeros y profesoras. Chao.